La Escritura nos revela cómo empezó la gran controversia en el cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer deseó ser como el Altísimo y establecer su propio gobierno. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. La misión de Lucifer, antes de su caída, estaba relacionada con la difusión de la luz a partir del conocimiento del carácter de Dios. Como atestiguan las expresiones querubín grande, querubín ungido, querubín cubridor, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero, extrañamente se olvidó de aquel a quien debía su belleza y sus grandes habilidades, y comenzó a atribuirse sus habilidades a sí mismo y su orgullo, pues se enalteció. Veamos la versión ampliada de la historia en el espíritu de profecía. Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado, el siguiente en honor al querido Hijo de Dios. Una luz especial brillaba en su semblante y resplandecía a su alrededor más brillante y más hermosa que alrededor de los otros ángeles. Sin embargo, Jesús, el querido Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Satanás tenía envidia de Cristo y poco a poco asumió el mando que solo correspondía a Cristo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y sus simpatizantes se esforzaban por reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos e infelices porque no podían mirar en su inescrutable sabiduría y averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de tan ilimitado poder y mando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Dios había creado todo el universo a través de su Hijo para el bien de toda la creación, para que pudieran tener un ejemplo divino de sumisión y fe perfectas, a través del cual mediar su adoración al Dios Todopoderoso. Lucifer y sus seguidores ya no querían adorar a un ser que lo había recibido todo de Dios, porque era un recordatorio supremo de que ellos también lo habían recibido todo de Dios. Por lo tanto, planearon ocultar el hecho de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. En este rechazo, estos ángeles adoptaron la falsa filosofía de Lucifer respecto a su valor inherente y dejaron de confiar en Dios y en su Hijo. Rechazaron el espíritu manso y agradecido de Jesús como receptor y canalizador de la vida del Padre. Satanás vio su sabiduría como propia en lugar de Dios, y por lo tanto era digno de ser adorado al igual que Dios. La gratitud fue sustituida por el derecho. Cristo, durante su encarnación, recordó esta triste historia. Él, Cristo, recordó la persistencia y malicia de Satanás, que audazmente había disputado con los ángeles del cielo, que su sentencia era injusta, sosteniendo que no había abnegación en Dios, y que Satanás, al luchar por llevar a cabo sus propósitos y tener sus propios deseos, solo estaba imitando el ejemplo de Dios. Si Dios seguía perfecta y continuamente su propia voluntad, ¿por qué no iban a hacerlo los primeros hijos creados a su imagen?
Con este argumento Satanás engañó a muchos de los santos ángeles. Satanás ignoró a Cristo y su papel de mediador entre los ángeles y Dios. Satanás se esforzó por imitar el ejemplo de Dios directamente, y Dios seguía su propia voluntad perfecta y continuamente. Dios había puesto a Cristo como ejemplo, para que vieran cómo se sometía el Hijo, pero Satanás despreció la sumisión de Cristo y exigió ser como Dios. Las quejas y la amargura sustituyeron a la gratitud y la alabanza en el corazón de Satanás cuando su plan destructivo fue rechazado. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádivas especial de Dios, y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto, y aspiraba a ser igual a Dios. Satanás estaba cambiando la forma en que los ángeles percibían la realidad. Si ellos debían gloriarse en sí mismos, lógicamente se deduce que Dios estaba siendo egoísta al exigir que lo glorificáramos. Satanás logró engañarlos al tergiversar cómo es Dios y cuáles eran sus intenciones hacia ellos. El hecho de que Dios pusiera a Cristo por encima de ellos les pareció condescendiente. Los ángeles fieles trataron de ayudarles, asegurándoles que la decisión de Dios respecto a su Hijo no disminuía su valor, que había gran sabiduría y necesidad en el orden como Dios creó el universo, y que antes eran perfectamente felices. Pero entonces Satanás ofreció su siguiente engaño en relación con el gobierno de Dios. Muchos de los simpatizantes de Satanás se inclinaron a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento, para ser recibidos nuevamente en la confianza del Padre y de su querido Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que él mismo y ellos habían ido ya demasiado lejos para retroceder, y que afrontaría las consecuencias porque inclinarse en servil adoración al Hijo de Dios él nunca lo haría, que Dios no perdonaría y que ahora debían reivindicar su libertad y ganar por la fuerza la posición y la autoridad que no les había concedido voluntariamente. Ahora Satanás se atrevió a interpretar la ley de Dios de una manera que aseguraría la destrucción de ellos. Cuando declaró que conocía la ley de Dios y que él no los perdonaría, tergiversó el carácter del Padre. Satanás estaba en guerra contra la ley de Dios, porque ambicionaba exaltarse a sí mismo y no estaba dispuesto a someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante del cielo. Afirmaba que los ángeles no necesitaban ley, sino que debían ser dejados libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría correctamente. No así la mente de Dios, que había hecho leyes y las había exaltado igual que él. La felicidad de la hueste angelical consistía en su perfecta obediencia a la ley. Rechazando el poder del Hijo unigénito de Dios, que lo había recibido todo de Dios, Satanás negó el ejemplo del valor a través de la filiación y empezó a buscar valor en la creencia de que las cualidades que poseía eran suyas intrínsecamente, y por eso la Escritura dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por lo tanto, el siguiente paso lógico fue su elección de creer que la ley de Dios no era un principio para la felicidad natural, sino algo impuesto arbitraria y artificialmente. Pero se nos dice que la ley es una copia del carácter de Dios, y que la ley no es arbitraria, sino que forma parte del tejido del universo, como la gravedad, sin la cual el universo se desintegraría. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de la justicia de esa ley. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y al separarse de él,
Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Por lo tanto, cuando Lucifer presentó la ley de Dios a los ángeles como arbitraria y artificialmente impuesta, en realidad presentó el propio carácter de Dios como el de un dictador cruel y restrictivo. Y cuando algunos de ellos se inclinaron a volver, sugirió que habían ido demasiado lejos y que Dios no los perdonaría, y así añadió a su distorsión la mentira de que Dios no perdonaba. La ley de amor concebida para garantizar la felicidad del universo fue volteada para convertirla en una tiránica ley de fuerza a aquellos engañados por Satanás. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás, y si Dios remitía el castigo de pecado, no era un Dios de verdad y justicia. El poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin fallas. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciamientos son infalibles, pero su justicia carente de misericordia no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. La palabra aborrecible en el diccionario Webster lleva la siguiente entrada en relación con su palabra raíz aborrecer: erizar, estremecerse, temblar, parecer terrible, odiar en extremo, con desprecio, repugnar, detestar o abominar. Aquí está la abominación original. Se formuló a través del rechazo de la herencia que Dios dio a los seres creados a través de Cristo. Este rechazo de la herencia condujo a la mentira de la vida inherente. La mentira de la vida inherente hizo que la ley de Dios pareciera arbitraria. Satanás presentó la ley como un medio de Dios para restringir y manipular a los ángeles para que hiciesen su voluntad. Esto a su vez hizo que la justicia pareciera inconsistente con la misericordia, porque en la teoría de Satanás, cada ser tiene una sabiduría inherente que lo guía, no necesita ninguna ley. La imposición de la ley que requiere obediencia en tal contexto significa que la misericordia es imposible, porque todos los ángeles supuestamente tenían suficiente sabiduría para hacer imperdonable cualquier violación de la ley. Satanás halagó el orgullo de los ángeles y caracterizó erróneamente a Dios y a los ángeles que creyeron. Esta mentira no les quedó más remedio que afirmar su libertad y ganar por la fuerza la posición y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Satanás argumentó que si Dios se daba vuelta y perdonaba a tales ángeles, esto haría que la justicia pareciera débil. Por lo tanto, el perdón y la misericordia eran imposibles. Aunque conocía a Dios más que cualquier otro ser creado, Satanás lo presentaba como implacable y cruel. La ideología de Satanás es algo aborrecible o abominable para nuestro Padre Celestial, porque separa a los hijos de Dios de su Creador. Esto les cuesta la vida eterna. Cuando al principio Satanás señaló exultante a los ángeles que le seguían, era casi la mitad de toda la multitud angelical. Entonces Satanás señaló exultante a sus simpatizantes, que constituían casi la mitad de todos los ángeles, y exclamó: «Estos están conmigo. ¿Expulsarás también a estos y harás tal vacío en el cielo?». Sin embargo, alrededor del 16% de los ángeles que inicialmente habían seguido a Lucifer volvieron a Dios, porque se nos dice: «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Cuando Satanás empezó a sentirse desconforme en el cielo,
no presentó su queja delante de Dios y de Cristo, sino que se fue entre los ángeles que le creían perfecto y les hizo creer que Dios les había hecho una injusticia al preferir a Cristo. El resultado de esa falsa representación fue que por simpatía con él, una tercera parte de los ángeles perdió su inocencia, su elevada condición y su feliz hogar. Satanás les mintió diciendo que Dios no los perdonaría, pero alrededor del 16% de los ángeles fueron recibidos por Dios y Cristo, sin sacrificio y derramamiento de sangre. El falso sistema de justicia de Satanás es el que tergiversa el significado de la ley de Dios y de su carácter, afirmando que si se viola la ley, Dios no puede perdonar, sembrando el pensamiento de que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta cadena de lógica conduce a la creencia de que alguien o algo tenía que morir para restaurar el orden. En el texto anterior parece que Dios mismo y su ley requieren sangre, pero la Escritura explica de dónde vino ese pensamiento. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó por muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley o la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios es vida y luz, no hay tinieblas en Él ni en su Hijo. Los mandamientos de Dios son una fuente de vida para aquellos que los ven a través de los ojos de Cristo. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Las mentiras de Satanás engañaron a los ángeles caídos, haciéndoles creer que la palabra de Dios significaba que los mataría. Es el pecado el que causa la muerte, no Dios. El pecado de creer que Dios no perdonaría, combinado con la mentira de que con seguridad no morirían, los dejó con la conclusión de que Dios es un destructor que exige expiación y apaciguamiento a través del sacrificio de sangre. Es en estos pensamientos que vemos el surgimiento del complot original de Satanás para matar al Hijo de Dios, pues Satanás fue un asesino desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí está la secuencia para el desarrollo de la abominación original. Número 1. Un rechazo del Hijo engendrado, quien heredó todas las cosas. Número 2. Lo cual llevó a un rechazo de la vida como siendo un regalo. Número 3. Lo cual llevó a la teoría de la inmortalidad inherente. Número 4. Lo cual llevó a la teoría que los ángeles no necesitaban leyes que los gobernara. Número 5. Lo cual hizo que la ley de Dios pareciera arbitraria. Número 6. Lo cual hizo que Satanás declarara que la misericordia era inconsistente con la justicia, porque los seres de sabiduría inherente no necesitan misericordia, tienen suficiente sabiduría en sí mismos para guiarse. Número 7. Lo cual hizo que Dios pareciera que no podía ser justo y perdonador. Número 8. Lo cual llevó a Satanás a decir a los ángeles que Dios no perdonaría. Número 9. Lo cual llevó a Satanás a afirmar que todo pecado debe ser castigado. Número 10. Lo cual llevó a la idea de que la justicia exige la muerte. Número 11. Lo cual significa que el gobierno de Dios se basa en la fuerza, no en el amor. Y finalmente,
lo cual abrió la puerta al principio de la expiación sacrificial o sustitución penal por la transgresión. Satanás estaba ahora ansioso por llevar a la raza humana a este engaño y convencerlo que Dios era un destructor implacable que solo podía satisfacerse con la muerte mediante el derramamiento de la sangre.